Bueno, y ahora básicamente vamos a seguir con lo que sería el pasado simple y el pasado continuo, que serían básicamente las mismas versiones de lo que hemos estado haciendo, pero en el pasado, ¿vale? Entonces vamos a ver que los auxiliares también van a ser simplemente la misma versión en pasado de los auxiliares que hemos usado ahora, ¿vale? Entonces, para el pasado simple, que lo utilizamos para acciones completas en el pasado, es decir, una acción que empieza y acaba en un momento ya pasado. Aquí tenemos los ejemplos. Did you read any books last summer? Yes, I read The Northern Lights and Twilight, but I didn't like Twilight. What happened to you? I was running to get the bus when I stumbled, then I fell, then I hit the ground. Fortunately, I didn't hurt myself too badly. ¿Vale? De nuevo, aquí tenemos, siempre empiezo con las preguntas, el auxiliar en este caso es did. Aquí el auxiliar es muy sencillo porque es el mismo para todas las formas verbales, ¿de acuerdo? Recordad que, igual que pasaba en la tercera persona de singular que la teníamos por aquí, que si el do coge la ES no se la ponemos al verbo principal, con el pasado pasa lo mismo, ¿de acuerdo? Como aquí estamos poniendo la marca de pasado, el verbo principal no le hace falta ninguna marca de pasado, ¿vale? Did you read any books last summer? ¿Vale? Y aquí hay también una excepción que os quiero mencionar del pasado simple, que es cuando tenemos preguntas que están introducidas por un pronombre interrogativo, lo que se llaman W pronouns, porque todos empiezan con W, básicamente, W, puedes poner una pregunta con la misma estructura de una frase afirmativa, ¿vale? En vez de decir, what did happen to you, aquí ponemos what happened to you, ¿vale? Entonces, como estamos viendo aquí en las frases afirmativas, ¿de acuerdo? El verbo tiene que ir en la forma específica de pasado. En algunos casos, como en red, es irregular y es igual que el presente. Pero en este, por ejemplo, stumble, que es un verbo regular, lleva ed, como en happen, que es un verbo regular, ¿vale? Y fell, por ejemplo, es un verbo irregular, de estos que tenéis una lista en la parte de atrás de vuestro libro, en la última página, por ejemplo, en la que tenemos fall, fell, fell, ¿vale? Que sería lo que sería el pasado del verbo caer, ¿vale? Y hit, que sería hit, hit, hit. Serían las tres iguales, ¿de acuerdo? Entonces, el pasado de hit es igual que el presente. Hit, hit, hit. Golpearse contra el suelo. Y luego, si queremos negar, did, not o didn't, ¿vale? But I didn't like I didn't hurt myself. Esto es muy sencillo. Y recordad, si marcamos el pasado en el auxiliar, no lo marcamos aquí. Entonces, bueno, aquí os he recordado las cosas más importantes, que para las frases afirmativas, si tenemos un verbo regular, tenemos que marcar el pasado poniendo ed. O puede ser irregular, que entonces, pues, tenemos que sacarlos de una lista, ¿vale? Make, made, made. Stole, steal, stole, stolen. Robar, por ejemplo, o el que sea, ¿vale? Los tenéis todos en la parte de atrás del libro. ¿Y cuándo lo utilizamos? Pues básicamente lo que decía, para acciones que sucedieron en el pasado y que están completas. Muchas veces pueden ser acciones consecutivas, aquí como me tropecé, me caí y me di con el suelo, ¿vale? Que además se utilizan, como ahora veremos muy a menudo, combinadas con el pasado continuo que ahora vamos a ver, que nos dice I was running to get the bus, estaba corriendo para coger el autobús, y te pone un poco una acción más extendida que te hace como de base, ¿vale? Como te sitúa la escena, y luego tienes estas tres acciones: me tropecé, me caí y me di en el suelo, ¿vale? Bueno, entonces luego tenemos el otro verbo que sería el past continuous, y este es muy sencillo una vez que hemos visto el present continuous, porque es lo mismo pero con el verbo en pasado, ¿vale? En este caso el pasado del verbo to be, ¿vale? Sería was, no quiero que me ponga la W, tampoco igual, was y were, de modo que sería para los singulares I was, you, I was, he was, she was, it was, y para el resto, para you singular y todos los plurales, sería were, ¿vale?
Y luego, de la misma forma que hemos visto que se ponía ing, pues esto es lo mismo. En las preguntas empezamos con utilizando el verbo to be en pasado simple como auxiliar. Were you watching the Game of Thrones yesterday? ¿Vale? No, the internet wasn't working. Entonces, pues aquí simplemente le añadimos no al auxiliar, was not o wasn't working. Y en positivo, pues simplemente my mom was trying to fix it, ¿vale? Mi madre lo está intentando arreglar, pero there was a problem in the whole neighborhood. Había un problema en todo el vecindario. What were the criminals doing? ¿Vale? Aquí, como veis, aunque ponemos el what, pues sí que utilizamos la estructura afirmativa normal, ¿vale? Esto era una excepción del pasado simple. What were the criminals doing? Entonces, de nuevo, ponemos el auxiliar antes de del sujeto y luego el ing. They were running away, but the cars weren't going as fast, ¿vale? Estaban huyendo de la policía, pero los coches no estaban yendo tan deprisa como los coches de policía, ¿vale? Bueno, lo estoy traduciendo un poco a lo burro, de una forma que no utilizamos en español, pero para que lo veáis como sería literalmente. ¿Para qué utilizamos el pasado continuo? Para acciones en progreso o para describir una escena en el pasado, como os decía, para un poco darle esa base a la escena, ¿no? Para establecer una acción que está pasando y luego ya con el presente simple vamos diciendo qué pasa. Entonces hay que acordarse que se utiliza el verbo to be como auxiliar y ing lo añadimos al verbo principal, ¿vale? Si tenéis que revisar la ortografía del verbo ing lo podéis hacer, pero bueno, como os digo, quizás esto no es lo más importante. Así que bueno, esto sería la revisión de la gramática de esta segunda parte y luego ahora haremos unos ejercicios, ¿vale? Y también me grabaré un poco explicándoos por qué ponemos una cosa y no la otra, ¿vale? Para que cojáis un poco de soltura. Bueno, pues hasta pronto.